Ok, gracias. Bueno, a las 10:05 arranca, ¿ok? Bien, vamos a dar inicio entonces. Muy buenos días a este nuevo Sembrando Ideas, que el día de hoy nos reúne para conversar con 3 panelistas invitados, investigadores expertos del ESPOL, en las temáticas relacionadas al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, trabajo decente y crecimiento económico. Recordando que el Sembrando Ideas es un espacio del ESPOL para, durante un cierto tiempo, poder dialogar con los invitados, los panelistas invitados, sobre alguna temática en particular, que hoy es el objetivo número 8 de desarrollo sostenible. Para comenzar, vamos primero a indicar cómo vamos a llevar a cabo la reunión de hoy. Comenzaremos presentando a cada uno de nuestros panelistas, quienes luego de la presentación de ellos procederán a exponer brevemente cómo su investigación está relacionada al tema de hoy, es decir, en este caso al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, ¿no? Les ruego ahí a los panelistas tratar de mantenernos en lo que hemos acordado, que sean unos 10 o 12 minutos de presentación, para así poder cumplir con la agenda. Una vez que los 3 panelistas se hayan presentado, entonces daremos paso a las preguntas del público, ¿no? De cualquiera de las personas que han asistido. Preguntas que pueden ser dirigidas a un panelista en particular o pueden ser abiertas para cualquiera de los 3 panelistas. Las preguntas, por favor, canalizarlas a través del chat de Zoom, dado que, como veremos más adelante, como política del Sembrando Ideas, mantendríamos los micrófonos apagados. Y finalmente procederíamos al cierre y agradecimiento de nuestro panel de hoy. Entonces, como mencionábamos, para garantizar la calidad del sonido por parte de nuestros invitados, vamos a mantener el resto nuestros micrófonos apagados y por lo tanto las preguntas que ustedes quieran efectuar a los panelistas deberán ser enviadas por chat. También podrían ustedes, si quieren comentar algo, también lo pueden hacer, son bienvenidos también los comentarios, ¿no? Las preguntas o comentarios las pueden ir escribiendo en el chat del Zoom tan pronto las tengan. Es decir, no hay que esperar a la sesión de preguntas y respuestas para recién ahí formular la pregunta. La pueden ir depositando en el chat de Zoom tan pronto ustedes la tengan. Sin embargo, obviamente sí van a ser atendidas en el espacio de preguntas y respuestas que tendremos dentro de la agenda de hoy. Finalmente, para recordar que las opiniones vertidas por cada uno de los panelistas durante este conversatorio son de exclusiva responsabilidad de ellos y por lo tanto no representan necesariamente el pensamiento de nuestra institución. Bien, entonces vamos a comenzar con nuestro primer invitado, que es el doctor Fernando Morante, ingeniero geólogo, que tiene un doctorado en Ciencias Geológicas de la Universidad Politécnica de Madrid y que desde 1991 a 1998 laboró como geólogo en exploraciones de empresas mineras internacionales. Actualmente es investigador y coordinador del Centro Institucional CIPAT
que es un centro de investigación en ciencias de la Tierra. Es profesor titular de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la ESPOL y tiene más de 50 publicaciones científicas, así como también más de 10 proyectos de investigación y cerca de 2 docenas de proyectos de servicios y consultorías relacionadas al área. Con ustedes, entonces, dejo al doctor Fernando Modano. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Carlos. A ver, voy a compartir mi presentación. No sé si la pueden ver ahí. Sí, se ve muy bien, Fernando. Adelante. Ya. Bien, como ya lo dijo Carlos, muchas gracias. Buenos días a todos, colegas, amigos. El tema que les voy a presentar es geoparques mundiales y geoturismo, una alternativa de desarrollo sostenible para las comunidades, que es un tema que lo estamos desarrollando bastante fuerte en el CIPAD. Una pequeña introducción de lo contenido de lo que voy a hablar, la introducción, la metodología, resultados y algunos proyectos y publicaciones. Lo que es un geoparque mundial, ¿no? Como ustedes ven ahí, dicen que es un territorio que presenta un patrimonio geológico notable, único, espectacular, que es el eje fundamental de una estrategia de desarrollo territorial sostenible basado en la educación, perdón que lo tengo contemporado, en la educación y el turismo. Ahí nosotros tenemos en la imagen el primer proyecto y el único de momento geoparque mundial, que es el Geoparque Mundial Imbabura. Al hablar de geoparques, pues no solamente viene de geología, parques geológicos, diríamos así, pero en realidad no es solamente geología lo que nosotros, es un conjunto de cosas. Un geoparque, como ustedes ven ahí en la imagen, se une la cultura, la belleza, la biodiversidad, las costumbres de las personas, la gastronomía. Es un conjunto de cosas que se enmarca en un territorio para poder llevarlo al geoturismo, o sea, a un turismo geológico y diverso. Como está definido ahí o dicho por la UNESCO, los geoparques mundiales de la UNESCO constituyen el mecanismo de cooperación internacional por medio del cual territorios con patrimonio geológico de importancia global basados en su conservación y uso sostenible. Estos se apoyan mutuamente para promover la concientización, la sensibilización, en realidad, del cuidado del georrecurso que tienen ahí, ¿no? Esto, pues, lógicamente lleva a un desarrollo sostenible y sustentable de las comunidades. Tenemos aquí dentro de los geoparques mundiales, los países que tienen diferentes geoparques. Lidera China con 41 geoparques. En la actualidad hay 177 geoparques mundiales de la UNESCO en 46 países y 4 redes regionales, ¿no? El que le sigue es España y en fin, siguen otros países ahí que tienen. ¿Cómo estamos en Latinoamérica con los geoparques? Brasil, el que lidera, tiene 3 geoparques declarados por la UNESCO y algunos países más. México tiene 2, Ecuador tiene 1, pero tenemos nosotros unos que están en proyectos y unos que son preproyectos, diríamos así, de geoparques. Un geoparque, como les decía anteriormente, pues es un conjunto de cosas, ¿no? Que encierra a la biodiversidad, a la geodiversidad, a la cultura de un territorio y a las personas. Las personas tienen que empoderarse del lugar y eso, pues, lógicamente les va a llevar a un desarrollo sostenible. Esto promueve el geoturismo, que está conformado por geositios. Geositios, un geoparque está conformado por varios geositios. Por ejemplo, pueden ser volcanes, cascadas, algunos rasgos geológicos de interés, en fin.
Todo esto pues constituye un patrimonio geológico que debe ser preservado, no solamente por la comunidad, sino por las autoridades locales y nacionales. En algunos casos, el geoturismo también encierra un patrimonio minero. Mucho se sataniza el tema de la minería, pero las minas abandonadas ya muy bien podrían utilizarse como patrimonios mineros si se les da un cuidado y se los adecúa correctamente. Ahí nosotros tenemos algunos proyectos geoparques del Ecuador, o sea, que aspiran a ser proyectos para ser geoparques mundiales, ¿no? Están en proyectos. Uno de los que está más avanzado, en Imbabura, como ustedes ven ahí, ya tiene su calidad de geoparque. Esta calidad dura, o este nombramiento que le da la UNESCO, dura 4 años. O sea, en el 2023 ya se le cumple Imbabura y tienen que venir expertos de la UNESCO a revisar, a verificar si todavía se conserva la calidad, de tal manera que darle unos 4 años. De ahí, pues, uno de los más avanzados tenemos Napo Sumaco y Tungurahua. Tenemos ahí Ruta del Oro, que estamos trabajando nosotros como escuela con ellos, ya voy a hablar un poco de ello, y la península proyecto La Península de Santa Elena. Y algo que estamos dando en nuestros primeros pasos es presentarles Geoparque Guayaquil. Así como ustedes ven, en Quito también está como un preproyecto, diríamos así, del Geoparque Quito. Pápagos también en lo mismo. En este proyecto estamos trabajando bastante fuerte, el Parque Ruta del Oro, que es donde están involucrados 5 cantones de la parte alta de la provincia del Oro, como ustedes ven ahí, Atahualpa, Piñas, Portobelo, Saruma y Chile, un área de 2.160 kilómetros cuadrados. Para esto se tiene que conformar una comisión, una hoja de ruta, como usted dice, el comité del geoparque, que en este caso lo preside el alcalde de Saruma, porque están involucrados ahí los alcaldes de las zonas y la prefectura. Estamos trabajando con ellos. El comité de geoparque que ya está conformado, una carta de interés que hay que presentar a la UNESCO, citas de algunos miembros del comité a geoparques mundiales, eso ya en parte algunos investigadores del CIPAD y también el alcalde de Saruma ha visitado un geoparque mundial, entonces para un poco ver cómo funciona esto. Eso también diríamos que está parcialmente cumplido. El lanzamiento del proyecto de la ciudadanía, que eso está en desarrollo, ya lo estamos haciendo muchas reuniones con el Club Rotario, con personas tomadores de decisiones de la parte alta de la provincia del Ecuador. Hay que hacer una adecuación de geositios, o sea, los sitios no pueden estar deteriorados, y para eso tienen que haber un compromiso de los GAT municipales, un proceso de declaración luego, que eso también está por cumplir declaración, ya mandar una carta declarando que queremos el geoparque, eso una vez que tengamos los geositios. Participación en encuentros de geoparques, que eso ahí está por cumplir, pero ya algunas cosas hemos cumplido. Sí. Finalmente la envío de la propuesta a la ONU. Esto es la parte de la hoja de ruta, la número 4, que nosotros ya estamos haciendo incluso trípticos, hemos desarrollado trípticos, talleres con las autoridades locales, parroquiales, talleres con las comunidades, ruedas de prensa, publicaciones científicas y proyectos relacionados al tema. Pero, como les había dicho inicialmente, un geoparque está conformado por geositios. Esos geositios hay que valorarlos, hay que decir en qué condiciones están. Que si tienen la capacidad de presentarse como geositios o necesitan de mejoras, ¿no? Entonces, aquí les pongo solo un ejemplo de lo que estamos haciendo en Guayaquil. Incluso ya hicimos un artículo científico de este tema, de algunos sitios que nosotros, como tenemos el conocimiento de geología, determinamos sitios que pueden declararse como geositios para un posible geoparque, ¿no? El Cerro Santana, el río Guayas o el espectro del río Guayas, el Cerro Azul, la Isla Puná, el Estero Salado, en fin, una serie de tenemos incluso donde dice Ciuritas Cuerri, que es
unos afloramientos de zeolitas que tenemos en la SPOL, lo hemos puesto. Incluso sobre este tema, acabamos de publicar en este año un artículo de evaluación o valoración de los geositios de SPOL, para incluso en un futuro que la SPOL pueda obtener un beneficio del turismo por la visita de turistas a estos geositios. Ahí también se evalúa pues sitios que no están aptos para impulsarlos, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos haciendo en Guayaquil, lo que estamos haciendo, y tenemos algunos lugares, casi en su mayoría están por encima del 60% de aprobación, por lo tanto, pues, sitios que se los puede utilizar para puro geoparque, diríamos. Esto no es, claro, a muchas personas les parece una locura declarar a Guayaquil un geoparque, pero Hong Kong es una ciudad geoparque, entonces no estaríamos en una locura aquí. Hay que mejorar los sitios, como dice ahí, no todos los sitios están aptos, esto es un trabajo que hay que hacer. Bueno, dentro de lo que estamos haciendo, los resultados de todos los trabajos que estamos haciendo, pues tenemos hemos participado la semana pasada con investigadores del CIPAD al Congreso Latinoamericano de Paleontología, presentando el proyecto Geoparque Santa Elena, que lo estamos impulsando con la Universidad de la Península de Santa Elena. Y también en ese evento presentamos el proyecto Geoparque Ruta del Oro, los avances que tenemos. Eso pues nos ha llevado a hacer varias publicaciones, entonces tenemos ya publicaciones del 2022, tenemos del 2021, varias publicaciones en revistas importantes sobre el tema de geoparques, geopatrimonio, geositios, valoración de geositios, etc., ¿no? Desde el 2018 estamos haciendo publicaciones en este tema. Y pues eso pues también ha llevado a unas cuestiones interesantes. Por ejemplo, nuestro director, el doctor Paul Carrión, del CIPAD, es el tercero a nivel mundial que publica en esta temática, ¿no? También la profesora Herrera de la UPSE también está en el top 10, diríamos así, de los que más publican, y seguimos avanzando en el tema. Una muy buena performance en este campo, y pues gracias al apoyo de la SPOL, al apoyo del Decanato de Investigación, en fin, estamos avanzando en este tema. Muy bien, muchas gracias, eso era lo que les quería presentar aquí. Muchísimas gracias, Fernando. Ok. Bien, vamos a continuar con nuestro siguiente panelista, que es la máster María Alejandra Ruano, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la SPOL. Sus actividades de docencia se centran en la microeconomía y también en Design Thinking. Ella tiene una maestría que la obtuvo en la Universidad de Ámsterdam, Países Bajos, y sus trabajos de vinculación se relacionan al emprendimiento. También labora en la SPOL capacitando a docentes en herramientas tecnológicas. Desde el punto de vista de la investigación, sus intereses giran alrededor de la educación, género y economía ambiental. Con ustedes, la máster María Alejandra Ruano. Buenos días con todos. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver en estos momentos mi pantalla? Sí, sí se la ve. Sería bueno ponerla en modo presentación y estamos listos. Estoy poniendo. Listo. Buenas tardes con todos. Hoy día voy a hablar sobre... Perdón, ya, ahora sí, adelante. Ahora sí, ya la guardo. Ya, listo, gracias. Buenos días con todos. Hoy vamos a hablar sobre la huella ecológica en el mundo y la dependencia espacial entre países. Este fue un estudio que fue publicado en el 2020 en el Journal of Environmental Management. Entonces, para poder entender bien el contexto de este estudio, quiero hablar de dos partes fundamentales del título. Lo que es la huella ecológica primero, y luego voy a entrar en lo que es la dependencia espacial para poder entender bien esos dos conceptos. Cuando hablamos de la huella ecológica, les voy a dar dos datos que creo que los va a dejar un poco impactados. La humanidad utiliza un equivalente a 1.5 planetas para proveer los recursos necesarios y de esta forma poder absorber los desperdicios.
y el planeta necesita 1 año y 8 meses para regenerar lo que normalmente nosotros utilizamos en 1 año. Estos dos son datos que nos indican que, aunque estamos aquí hablando también de desarrollo económico, que no solamente el desarrollo por desarrollo es importante, sino que también tenemos que cuidar el medio ambiente. La huella ecológica, entonces, es un indicador agregado que mide la degradación ambiental causada por las actividades que nosotros utilizamos como ser humano. La huella ecológica también representa todos aquellos recursos ecológicos que una población requiere para producir todo lo que nosotros consumimos. Entonces, ahora que hemos entendido la huella ecológica, entendamos también lo que es la dependencia espacial. Los índices de la huella ecológica, porque la huella ecológica se los mide a través de estos índices, de ciertos países, mejor dicho, de los países, podrían estar relacionados espacialmente. ¿Pero qué significa esto? El consumo de los recursos naturales de un país podría ser influenciado por el consumo de los países vecinos. Es decir, el consumo, por ejemplo, de nuestro país, Ecuador, de los recursos naturales, de alguna forma puede estar influenciado por otros países, como por ejemplo Perú o Colombia. Entonces, el efecto espacial más estudiado que nosotros tenemos hasta el momento es de la dependencia espacial o la autocorrelación espacial. Para entenderlo mejor, veamos qué nos dice Tobler en 1970. Esta es la primera ley de la geografía, que nos dicen todas las cosas están relacionadas entre sí, pero las cosas más próximas en el espacio tienen una relación mayor que las que están distantes. Ahora que hemos entendido la huella ecológica y la dependencia espacial, ¿cuáles serían las preguntas de investigación? Primero, ¿la huella ecológica de los países están espacialmente correlacionadas, así como sus determinantes? ¿Hay esta relación? ¿Y cuál es la diferencia entre el corto y el largo plazo en los efectos directos, indirectos y totales de variables como la biocapacidad, el PIB y la apertura comercial en la huella ecológica? Para este estudio nosotros analizamos 158 países entre el 2007 y el 2016. Y las bases de datos que utilizamos fueron las de la Global Footprint Network, para todo lo que es la huella ecológica, y la del Banco Mundial. Nosotros dividimos en nuestras variables, y en las dependientes tenemos a la huella ecológica per cápita medida en hectáreas globales. Y como variables independientes tenemos inicialmente la biocapacidad, que es la capacidad de abastecer los recursos naturales. Es decir, esa capacidad que tienen las tierras para regenerarse de lo que la gente está demandando. El PIB per cápita en dólares constantes del 2010 y la apertura comercial, que es la suma de las exportaciones más las importaciones como proporción del PIB. Nosotros podríamos analizar inicialmente, como para tener un panorama general, a la dependencia espacial a través de un gráfico. Por ejemplo, ustedes acá están viendo lo que es la huella ecológica, la biocapacidad, el PIB y el comercio, analizándolo simplemente gráficamente, ¿no? Y la figura nos muestra que hay autocorrelación espacial entre los países, es decir, hay una aglomeración de las variables de estudio, y eso claramente lo podemos visualizar. Sin embargo, no es suficiente con visualizarlo, sino que también tenemos que medir esta autocorrelación espacial de una forma cuantitativa, y eso es lo que nos permite la I-demora. Una vez que eso lo analizamos y lo confirmamos, podemos continuar ahora sí con el modelo con el que vamos a trabajar. En este caso se utilizó el Dynamic Spatial Durbin Model, que es el modelo espacial de Durbin en su versión dinámica, y armamos esta ecuación, que la vamos a ir describiendo por partes para entenderla correctamente. Inicialmente tenemos al logaritmo natural de la huella ecológica per cápita, como inicio de nuestra ecuación. Tenemos el vector asociado con la constante del parámetro alfa. Luego tenemos el logaritmo de la huella ecológica, pero t-1, que vendría a ser la variable dependiente rezagada un periodo, la cual justamente nos va a ayudar a capturar este efecto dinámico, lo temporal. Luego tenemos ρ y θ, que capturan los efectos espaciales, y tau, que representa el coeficiente que captura los efectos temporales de la variable dependiente rezagada también un periodo. De ahí tenemos W por Ln, el logaritmo natural de la huella ecológica, que denota el efecto de la interacción endógena entre la variable dependiente.
el W, que es la matriz multiplicada por el logaritmo natural de XT, que es el efecto de la interacción exógena entre las variables independientes. Es decir, XT es el vector de las variables independientes, y ahí tenemos lo que es la biocapacidad per cápita, que eran las que les mencioné, el Producto Interno Bruto per cápita y la apertura comercial. Y finalmente tenemos a beta, que es un vector n por 1 con parámetros desconocidos por estimar y asociados con las variables independientes, y bueno, y finalmente el error. Este modelo dinámico se lo estimó por máxima verosimilitud, pero asimismo se lo dividió en digamos, en 3 submodelos. El primero fue el de efectos directos, el segundo de los efectos indirectos y el tercero de los efectos totales. ¿Pero qué me refiero con los efectos directos? Entonces, cuando hablamos de todas estas variables que afectan al medio ambiente, podemos también mencionar que hay ciertos cosas que la empeoran, pero que influyen en la misma área de origen. Es decir, todo lo que influye dentro del mismo país. Y eso, a su vez, se lo subdividió en el corto plazo y en el largo plazo para ver qué pasaba. Luego, los efectos indirectos son los que les mencionaba, lo que está influyendo en áreas vecinas. Es decir, cómo lo que pasa en Perú, por ejemplo, nos está afectando a nosotros. Eso también, a su vez, se lo midió en el corto plazo y en el largo plazo. Y finalmente tenemos los efectos totales, que es la suma de estos efectos directos y de estos efectos indirectos, que a su vez también se los subdividió en el corto plazo y en el largo plazo. Justamente esta división, que aparece un poco extensa, es lo que hace que el estudio pueda llegar a un análisis más profundo de qué es lo que está sucediendo. Entonces, como resultados tenemos lo siguiente. Primero, la biocapacidad está relacionada positivamente con la huella ecológica. Los efectos totales de la biocapacidad sobre la huella ecológica son positivos y significativos en el corto y el largo plazo. ¿Eso qué nos está diciendo? Que mientras la biocapacidad de los países se incrementa, su huella ecológica se incrementa. En promedio, en el corto plazo, incrementar 1% de la biocapacidad incrementa la huella ecológica en 0.15%. Entonces, ustedes podrían decir, a ver, no entiendo, Alejandra. Si estamos aumentando la biocapacidad, lo cual se supone que mencionaste que era algo bueno, ¿por qué estaría incrementando la huella ecológica? O sea, ¿por qué estaría habiendo un efecto negativo si estamos aumentando el 1% de la biocapacidad? Justamente en ese efecto de que se incrementa la huella ecológica, ahí tenemos al responsable de esos efectos indirectos, es decir, de lo que los otros países a nuestro alrededor están haciendo. En el largo plazo y en el efecto total, incrementar 1% de biocapacidad incrementa la huella ecológica en 0.37%. Nuevamente ahí tenemos este efecto indirecto, esta correlación espacial. Esto implica que la huella ecológica de un país es influenciada por la biocapacidad de otros países. Entonces existe esta relación. Si hablamos del PIB, vemos que el PIB también incrementa la huella ecológica de los países. El efecto total del PIB en la huella ecológica es positiva y significativa en el corto y el largo plazo. En promedio, incrementar el PIB 1% incrementa la huella ecológica en 0.1% y en 0.25% en el corto y en el largo plazo respectivamente. Es ahí donde tenemos que preguntarnos, pues, ¿crecimiento? Sí. ¿A qué costo? Pues tendremos que analizarlo. No hay efectos indirectos significativos en ninguno de los dos horizontes para esta variable. Y cuando hablamos de la apertura comercial, vemos que efectivamente incrementa la huella ecológica de los países. Mayor apertura comercial incrementa el impacto negativo sobre el medio ambiente. El efecto total de la apertura comercial sobre el medio ambiente, sobre la huella ecológica, es positivo y significativo en el corto y en el largo plazo. Entonces aquí vemos que ok, más comercio significa que también estamos afectando el medio ambiente a través de esta degeneración que la medimos con la huella ecológica. Hay otros autores como Deste Piscina, que los puse aquí justamente para no olvidarme de mencionar, que ellos sostienen que no necesariamente la mayor apertura comercial debería ser considerada como algo negativo, porque a través también de la mayor apertura comercial nosotros podríamos hacer transferencia de tecnología limpia y podríamos compartir este tipo de otros recursos, ¿no? Ahora, de que se lo esté haciendo actualmente o no se lo esté haciendo, quizás no se lo está haciendo, pero es una buena oportunidad. Como conclusiones finales tengo que los efectos indirectos de la biocapacidad y la apertura comercial sobre la huella ecológica son significantes en el corto y en el largo plazo.
Los hacedores de políticas públicas deben buscar reducir la degradación ambiental conjuntamente con sus países vecinos. Vimos que no es suficiente solamente con preocuparnos del medio ambiente en nuestro propio país, sino que a través de este estudio estamos mostrando de que se necesita una acción en conjunto. Finalmente, los hacedores de políticas públicas deben diseñar cuidadosamente el camino hacia el desarrollo económico, como siempre, pues considerando la sostenibilidad de su producción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Alejandra. Les recuerdo a los participantes del día de hoy que pueden ir enviando sus comentarios o preguntas para nuestros panelistas a través del chat del Zoom, ¿no? No hay necesidad de esperar a que lleguemos al momento de las preguntas y respuestas para recién ahí formular su inquietud. Así que los invito a desde ya ir colocando sus preguntas en el chat, que con gusto, llegado el momento, las canalizaremos a nuestros invitados de hoy. Continuamos y terminamos las presentaciones con el doctor Wilmer Carvache, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la ESPOL. Tiene un doctorado en Turismo y Ocio por parte de la Universidad Rovira y Virgili de España, una maestría en Turismo de la Universidad de Las Palmas, Gran Canarias de España, y ha publicado más de 70 artículos científicos indexados y realizado investigaciones en varios países de América Latina, de Europa y del Asia. Su investigación se centra en el marketing turístico, en el turismo costero y el ecoturismo. Los dejo con ustedes entonces al doctor Carvache. Adelante, Wilmer. Muchas gracias, estimado doctor. Buenos días, mi nombre es Wilmer Carvache, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, y voy a exponer el estudio de la motivación a la segmentación en destinos costeros y marinos, un estudio de las Islas Galápagos, Ecuador. Este estudio fue publicado en la editorial de Taylor Francis en el journal Current Issues in Tourism, indexado en Scopus Q1 y también es indexado en el cuartil 1 de la JCR de la Web of Science. El objetivo principal de este estudio es llevar a cabo un análisis de las motivaciones de la segmentación de la demanda en destinos costeros y marinos con el fin de crear guías para un desarrollo y proporcionar información a los proveedores de servicios para elaborar productos acordes a la demanda. Nosotros vamos a empezar especificando qué es el turismo costero y qué es el turismo marino. El turismo costero se refiere a las actividades turísticas que tienen su base en tierra costera, como la natación, el surf, tomar el sol y otras actividades costeras de ocio. También tiene que ver con el recreo y deportes que tienen lugar a orillas de un mar, un lago o un río. La OMT en el 2019 ya acepta el concepto de turismo costero y marino debido a su importancia y a las aportaciones científicas por varios autores. El turismo marino se refiere a las actividades que tienen su base en el mar, como los cruceros, la navegación en yates, barcos y los deportes náuticos, sus respectivos servicios e infraestructuras en tierra. Para muchos autores, el turismo costero es donde inicia el turismo marino y donde retorna también este tipo de turismo. Tenemos que comprender la diferencia entre el turismo de sol y playa, que muchos hemos escuchado, y el turismo costero y marino. La diferencia es que en el turismo de sol y playa, las personas únicamente van a la playa a recrearse, a tomar el sol y a descansar. Sin embargo, el turismo costero y marino ofrece varias actividades que tienen que ver con las comunidades de la gastronomía típica y los deportes acuáticos, visitar museos y avistamientos de flora y fauna. Es decir, nuestro país es rico en atractivos y en destinos de turismo costero y marino. Por ello, nosotros, con otros grupos de investigadores, hemos realizado varias publicaciones de turismo costero y marino en nuestro Ecuador, que las podemos también seguir realizando. Ahora bien, ¿qué son las motivaciones? Las motivaciones hacen referencia a un conjunto de necesidades que mueven a estas personas a involucrarse y realizar determinadas actividades turísticas.
también se considera un factor que racionaliza el comportamiento del turista. Si nosotros estudiamos las motivaciones de los turistas, podemos determinar el comportamiento futuro y la lealtad de estos turistas a nuestros destinos. Varios estudios se han realizado acerca de las motivaciones en los destinos costeros. Solo analizaremos unas dos de ellas. Por ejemplo, Van der Merwe encontró atractivos del destino, escape y relajación, uso del tiempo libre y apego personal. Reed et al. En Gambia encontró patrimonio y naturaleza, auténtica experiencia rural, aprendizaje y sol y playa. La segmentación es muy importante analizarla en los destinos turísticos. Esta sirve para encontrar paquetes turísticos, encontrar los beneficios para los destinos y desarrollar una política turística. Es decir, encontramos subgrupos dentro de la demanda. Varios estudios se han hecho acerca de la segmentación. Por ejemplo, a nivel mundial, en un estudio de Onofre y Núñez, encontró los turistas green, los verdes, y los beach lovers, los amantes de la playa. Para estos grupos de autores, los turistas verdes son los que van por la naturaleza de la playa y los amantes de la playa son los que van por descansar y tomar el sol. Reed et al. Encontró buscadores de patrimonio y naturaleza, buscadores de multiexperiencias y playa, y buscadores de sol y playa. ¿Cuál es el justificativo del presente estudio? Hasta el momento se han encontrado varias motivaciones recurrentes como el sol y la playa, la cultura, el escape, la novedad, los elementos sociales, pero todavía no se han estandarizado, no se han encontrado, no hay estudios que estandaricen estas motivaciones en los destinos costeros y marinos, y sobre todo en los destinos que son áreas marinas protegidas, como el caso de Galápagos. ¿Por qué segmentamos también en Galápagos? Asimismo, se han encontrado varios tipos de grupos, como el de sol y playa, los múltiples motivos, los ecocosteros, pero hasta el momento no se han identificado claramente los segmentos de demanda utilizando una visión holística de sus motivaciones. Varios autores han segmentado por aspectos sociodemográficos y por otros aspectos geográficos, pero por motivaciones en unas áreas marinas protegidas como en Galápagos tampoco se ha realizado. Nuestro estudio se realizó en las Islas Galápagos. Como ya sabemos, es un destino netamente costero y marino porque podemos realizar actividades de surf, visitas a las comunidades, buceo, snorkeling, navegación, gastronomía típica y muchas otras actividades. Este estudio fue realizado en el 2019 con 407 encuestas válidas, con un 95% de confiabilidad y un margen de error del 4.85%. El tipo de encuestas fue de Likert de 5 puntos, donde 1 era poco y 5 era mucho. Las técnicas utilizadas fue el análisis factorial y el K-medias. Se utilizó las motivaciones de Reed et al. Adaptadas a nuestros estudios. Se encontraron 6 dimensiones motivacionales aplicando el análisis factorial. El alfa de compras fue de 0.8, lo que significa que tiene buena fiabilidad nuestro estudio. El primer factor, titula aprendizaje, tiene que ver con las intenciones de aprender sobre la cultura, aprender sobre los idiomas locales, bailes típicos, aprender sobre la gastronomía local que tienen las personas al visitar este destino. Patrimonio y naturaleza tiene que ver con la importancia del turismo costero y marino, el turismo de espacios naturales, la importancia de la historia y la cultura, los sitios de fauna y parques naturales. El sol y playa, que es el tercer factor, tiene que ver con la natación, con los deportes acuáticos, el turismo de sol y playa y el descanso. El factor 4, auténtica experiencia costera, tiene que ver con visitar las comunidades, convivir dentro de estas comunidades y aprender de ellas. El factor 5 tiene que ver con la novedad, es decir, los viajeros visitan estas islas por ver cosas que normalmente no ven. Y el factor 6, interacción social, tiene que ver con compartir intereses con personas y amigos. Ahora bien, aplicamos el método de K-medias y encontramos 2 segmentos, los múltiples motivos y los eco-coastal.
Encontramos dos segmentos. Los múltiples motivos son los que tienen altas motivaciones en todas las variables motivacionales. Es decir, van a Galápagos no únicamente por ver la naturaleza, sino que van también por disfrutar de la playa. El grupo número 2 y los ecocosteros son personas que tienen altas motivaciones por conocer sitios de vida silvestre marina, parques nacionales, por querer ver cosas que normalmente no ven, por conocer la flora y fauna del archipiélago de Galápagos y por los factores ambientales en Galápagos. Es decir, van por la naturaleza y la cultura. Nosotros, al averiguar cuál segmento es el que tiene mayor satisfacción, llegamos a la conclusión que el segmento múltiples motivos es el de más alto nivel de satisfacción, con un 53.30% en relación al ecocostero que obtuvo 43.3%. Luego, también quisimos ver cuál es el segmento que es mayormente leal a las Islas Galápagos. Encontramos que los múltiples motivos son los de que tienen el mayor retorno, recomendación y que hablarían cosas positivas acerca del destino. ¿Cuáles son las conclusiones e implicaciones teóricas de nuestro estudio? 6 dimensiones hemos encontrado: aprendizaje, patrimonio y naturaleza, sol y playa y deportes, auténtica experiencia costera, novedad e interacción social. Es decir, tratamos de estandarizar y de ver las dimensiones que los turistas buscan en este tipo de destinos. ¿Para qué? Para que las personas y los encargados de este tipo de productos turísticos realicen actividades en relación con estas motivaciones. Se encontraron unidas las motivaciones de sol y playa y deportes. En otros tipos de estudios se han encontrado separadas. Esto quiere decir que los turistas cuando van a Galápagos no únicamente van por el sol y la playa, que también quieren realizar otros tipos de deportes como el snorkeling. 2 segmentos fueron encontrados: los múltiples motivos y los ecocosteros. Los turistas amantes de la playa se encontraron en el grupo de los múltiples motivos. Es decir, en otros destinos que los turistas más van por la playa, sí se logran encontrar este tipo de turistas. El segmento múltiples motivos tuvieron mayores niveles de satisfacción y lealtad, lo que indica que los segmentos mayormente motivados son los mayormente satisfechos y leales a un destino. Otras conclusiones. Las motivaciones pueden encontrarse unidas o separadas en función de las características de sus atractivos. Por ejemplo, en las Islas Galápagos se encontró en una sola dimensión el sol, la playa y los deportes. Esto indica en nuestro estudio que se contribuye a la teoría académica del turismo costero y marino, que las dimensiones pueden encontrarse unidas o separadas dependiendo de las características de cada destino. El encontrar diferentes segmentos también está condicionado por las características naturales culturales de cada destino. Es decir, en este caso, encontramos un turista amante de la playa o beach lover dentro del múltiples motivos. Los factores motivacionales giran en torno a la naturaleza, la cultura, los aspectos sociales y las actividades de sol y playa en los destinos costeros y marinos. El turismo costero y marino está atraído por nuevas alternativas de actividades recreativas que pueden desarrollar y ofrecer los proveedores de servicios turísticos. He aquí que nuestro país puede utilizar el turismo costero para promocionarlo y adecuar los programas de promoción. E incluso no he visto que se nombre este tipo de turismo en los planes de marketing del Ministerio de Turismo. Por eso ofrece este nuevo tipo de turismo. Ofrece visitas a las comunidades locales, realización de deportes acuáticos, interacción con la naturaleza, avistamiento de flora y fauna marina, ecoturismo y gastronomía local. Es decir, nosotros podemos involucrar a nuestras comunidades para que trabajen en este tipo de turismo. Podemos adecuar todos los tipos de productos acorde a esta demanda encontrada. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas? Las empresas privadas pueden elaborar productos acordes a la demanda encontrada. Las instituciones públicas tendrán esta información como guías para crear planes de gestión y de marketing. Y la comunidad podrá conocer de manera más cercana a su turista. Las limitaciones, la temporalidad del estudio, porque fue hecho en 2 meses, en un tiempo corto, la metodología que fue un muestreo por conveniencia, es decir, que
acudíamos al turista más cercano y el estudio fue transversal y no longitudinal. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Wilmer. Recordando a nuestros asistentes del día de hoy que pueden ir depositando sus preguntas para cualquiera de nuestros 3 panelistas a través del chat del Zoom, para justamente pasar ahora a nuestra sección de preguntas y respuestas. Bien, vamos a comenzar con una pregunta para el doctor Fernando Morante. No sé si Fernando podría, no hay problema si yo dejo de compartir pantalla para que la pueda compartir. Sí. Y dedicarle un poquito más de tiempo a explicarnos el tema de la evaluación de los geositios de Guayaquil, donde había una tabla, ¿verdad? Más que nada, cuáles son los criterios de evaluación y de qué manera se valora cada uno de los geositios, ¿no? Ya, voy a compartir. Me sale un mensaje ahí. Ya, Ya, ahí. ya. Bueno, este ejemplo que está aquí, yo lo he colocado, o sea, esto es son unas matrices más complejas. Prácticamente esto es un resumen de lo que se valora. Pero en realidad, o sea, nosotros nos basamos en unas metodologías internacionales de valoración, donde se determinan, donde se hace la evaluación de los lugares de interés geológico, se determina aquí el aspecto científico, el aspecto educativo, accesibilidad a los sitios, espectacularidad de los sitios, pero también se valora, en este caso, se valora qué tan afectado está o puede estar el geositio, que son valores negativos, diríamos así. Entonces, se hace una sumatoria de valores y se le da una calificación. Y dependiendo de esa calificación, pues nosotros podemos decidir en qué estado está el geositio, ¿no? Lo que podría decir aquí en todo este conjunto de cosas que están aquí es que los sitios, por ejemplo, en cuanto a Guayaquil, los sitios que obtuvieron la mayor valoración es el Cerro Santana, el Río Guayas, el Cerro Azul. Son los 3 principales por los que han tenido una mayor valoración. ¿Cuáles tienen problemas de depredación, problemas de afectación incluso, ¿no? Por ejemplo, en Pascuales hay un afloramiento en el cual se cree, no estamos muy seguros todavía porque faltan estudios, que en la zona de Pascuales existe un antiguo cráter volcánico. Pero ahí se están haciendo construcciones, hay canteras, se está depredando el sector. Entonces, lógicamente que tiene una valoración. También el que tenemos, el de zeolitas, que está en la SPOL, pues bueno, se hacen construcciones, entonces no hay una forma todavía de darle una protección a esos. Por lo tanto, pues van a tener el Cerro de San Pedro, los afloramientos de San Eduardo, pues San Eduardo, la formación geológica de San Eduardo, pues se le está depredando, como todos sabemos, de ahí se está sacando la piedra caliza con el cual se hace el cemento. Lógicamente está expuesta a ser depredada. Entonces, esto lo he presentado aquí, pero son varios aspectos que se valoran para tener una realidad del geositio. Muchísimas gracias, doctor Morán. Vamos a continuar ahora con una pregunta para la máster María Alejandro Robano, que proviene de uno de nuestros asistentes. Si por favor podría profundizar un poco más en las medidas y acciones específicas que se requieren en relación a las conclusiones y recomendaciones que se dieron, ¿no?
Gracias por la pregunta. Bueno, entre las recomendaciones de política pública podemos ahondar desde lo más básico, como por ejemplo lo que es la educación ambiental, desde la escuela, desde los colegios, hasta pasando por lo que es la reforestación, prohibición total de fundas plásticas de un solo uso, hasta lo más, digamos así, grande, que podría ser el mayor control de las empresas que están contaminando. Lo que queremos como ahondar en este paper y resaltar es que no va a importar, no basta con que nosotros como Ecuador comencemos a hacer todo esto, ¿no? Si es que nosotros nos preocupamos por la educación ambiental, por el reciclaje, por la reforestación, por controlar mejor a las empresas, sino que por más esfuerzo que nosotros hagamos como país, si no hacemos esfuerzos conjuntos a nivel internacional con los otros países, especialmente con los países que son nuestros vecinos, pues vamos a seguir teniendo una huella ecológica alta. No porque lo que nosotros hagamos, sino por estos efectos indirectos que pueden estar ocasionando. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta en el momento para los hacedores de política pública, de que ellos tomen cartas en el asunto. Muchísimas gracias por la respuesta. Continuamos con una pregunta también del público dirigida para el doctor Carbache. Perdón, para el doctor Carbache. ¿Cómo se podría incentivar a los turistas nacionales para que consuman mayor diversidad de productos turísticos en Galápagos, ya que se conoce que el gasto turístico de naciones es menor al de turistas extranjeros? Ya, perfecto. Tenemos que involucrarlos a los turistas nacionales, por ejemplo, con talleres, concursos con la comunidad. Tenemos que involucrarlos dentro de paquetes turísticos. También tenemos que crear también descuentos también para nuestros turistas nacionales. Tenemos que hacer que ellos, cuando vayan a Galápagos, no únicamente reserven el hotel, sino que también se les venda todo el paquete turístico con estas actividades. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que muchos turistas nacionales ya les dicen, tú nomás alquilas el hotel y te vas caminando a Tortuga Bay, tú te vas caminando a la reserva Chaparro. Sin embargo, el turista extranjero no sabe eso y el turista extranjero compra todo el paquete turístico. Entonces, tenemos que buscar una solución y estas soluciones son integrarlo dentro de las actividades con las comunidades locales. Es decir, tenemos que hacer que estos, por ejemplo, vayan a pescar, hagan un turismo vivencial de pesca. Entonces ya digamos ahí ellos ya se van concientizando de los productos locales, involucrarlos con el desarrollo de Galápagos. Sí. Muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos un comentario, pregunta un poco abierto, pero antes de expresarlo, quiero aprovechar para indicar algo, que estamos grabando el Sembrando Ideas, como siempre lo hacemos, y por lo tanto todo este material va a quedar luego disponible de forma abierta y pública en el canal de YouTube del SPOL. Comento esto porque hay preguntas si se podrá compartir luego el material, ¿no? Entonces, la presentación de hoy quedará disponible de manera abierta y pública en el canal de YouTube del SPOL, y a través de las redes sociales estaremos comunicando cuando esto ya esté disponible. Con ese comentario, entonces paso a indicar para nuestros panelistas, que considero que es un comentario pregunta abierto a cualquiera de los tres,